más personas. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este jueves de webinars que tenemos ya cotidianamente y que siempre nos complace estar compartiendo con ustedes conocimiento, ¿no? Y el día de hoy, sin lugar a dudas, es un tema muy importante el que se va a tratar. Es el tema de incidencias en políticas públicas, pero muchísimo más importante la persona que nos va a ilustrar con su conocimiento y que también nos va a compartir, pues, qué rollo con todo este tema de incidencia en política pública, ¿no? Como bien les mencionaba, el webinar del día de hoy tiene por nombre La incidencia desde las políticas públicas, una herramienta para las OSC, ¿no? Y efectivamente, como organizaciones de la sociedad civil, el papel que tenemos es muy importante porque las organizaciones de la sociedad civil nacen con esta finalidad de incidir en los grandes problemas sociales que en ocasiones el sector gubernamental y también el sector privado no tienen los elementos ni los recursos para dar solución, ¿no? Para contribuir en la solución. Pero si bien a través de ellos se generan los recursos, tanto económicos, para poder dar viabilidad a las organizaciones de la sociedad civil y que éstas tomen especialización y contribuyan con soluciones factibles, tangibles y reales, ¿no? Congruentes, ¿no? Y es ahí donde el papel que jugamos es muy importante. ¿Okay? Les voy a pedir de favor si podemos cerrar los micrófonos, estaría genial. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy nos acompaña Claudia Angélica Ramírez Ramos. Claudia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, Claudia, muchísimas gracias por el espacio en tu agenda. Sabemos que andas muy ocupada. Y bueno, les voy a presentar a Claudia. Me voy a permitir leer su reseña, que a ver si me alcanza la saliva. Claudia Ramírez es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de especialización en Derecho Técnica y Práctica Parlamentaria. Actualmente cursa la maestría en Políticas Públicas Comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fundadora y coordinadora de Desde Mujeres, colectivo intergeneracional para la visibilización y desarrollo de científicas sociales. También es consultora y tallerista en temas de participación ciudadana, incidencia legislativa y políticas públicas. Actualmente es integrante de Tómala, el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción, Observatorio Legislativo y cocoordinadora de la para la transformación de los congresos en Transparencia Mexicana. Se ha desempeñado como coordinadora de trabajo legislativo en equipos de Cámara de Diputados y en el Congreso de Jalisco. Asimismo, ha desarrollado metodologías de negociación, colaboración e interacción entre las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Claudia, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por hoy nos vas a ilustrar seguramente. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre que leen mi reseña me quedo como de no sé a dónde voltear, no sé a dónde ver, me bastante incómoda, pero muchísimas gracias. Es como de, bueno, pues sí, sí lo he hecho. Nada que ver, todo, te la debes de creer bastante, mi estimada Claudia, porque personas como tú, como las que están con nosotros conectadas el día de hoy, pues realmente son personas que se enfocan muchísimo en las organizaciones de la sociedad civil y que logramos generar estos famosos cambios sociales positivos que requerimos, ¿no? En una sociedad donde lamentablemente hay grandes problemas sociales, ¿no? Que van desde desnutrición, violencia, pobreza, y, en fin, ¿no? Muchísimos problemas sociales que sin lugar a duda nos afectan a los ya más de 130 millones de mexicanos, ¿no? Ubicados aquí. Y vamos a empezar, mi estimada Claudia, vamos a ir entrando en tema, ¿no? La pregunta obligada, mi estimada Claudia, es ¿qué es la incidencia en políticas públicas? Y antes de que me contestes, me doy a la tarea de hacerte esta pregunta, porque a veces para las mismas organizaciones de la sociedad civil, pero estas que llamamos de segundo piso, que son inversionistas sociales, el grueso de ellas, cuando platicamos con ellas, les preguntamos, oye, ¿cuál es el fin
que tú tienes para las organizaciones de primer piso, ¿no? Estas que operamos en el día a día en los grandes problemas sociales, ¿no? Nos dicen, oye, pues nosotros lo que más deseamos es que lleguen a generar incidencia en política pública. Le dije, híjole, pues si fuera tan fácil, yo creo que todas la haríamos, ¿no? Pero aparte, hay una gran, me permito yo decírmelo a mí, ajá, a veces no tenemos ni una claridad de lo que es incidencia en política pública. Y ahí va mi primera pregunta, Clau. ¿Qué es la incidencia en políticas públicas en términos vanos, terrenales, para un servidor, ¿no? Totalmente. Y creo que es súper interesante porque muchas veces ni siquiera se tiene claro qué es una política pública o se empiezan a confundir con diferentes cosas como si un programa o una acción gubernamental fuera una política pública en lugar de ser parte de una política pública. Entonces, creo que ese es el primer paso, entender lo que es una política pública. Y justamente no son los programas, no son como estas acciones específicas que realiza el gobierno, sino es como la amplitud y el eje en lo que actúa el gobierno específicamente. Por ejemplo, los procesos ideológicos que tiene o la visión que tiene como gobierno o como administración en problemáticas muy grandes y muy generales. Por ejemplo, cuestiones de pobreza, cuestiones de educación o cuestiones de igualdad sustantiva, por llamarlo de alguna manera. Justamente el cómo ve estas problemáticas y cuáles son sus soluciones o cuáles piensa que podrían ser los enfoques para solucionarlos, son las políticas públicas de los gobiernos. Y eso es como el primer paso para entenderlo, ¿no? Ya justamente las acciones que realiza son como otro ámbito de las políticas públicas. Justamente hablando ya como un poquito en otro terreno, la incidencia, o como yo veo la incidencia, es generar cambios de acuerdo a intereses comunes. Justamente muchos y muchas de ustedes tienen intereses específicos en temas y problemáticas concretas. El cómo llevan estos intereses y se comunican con las instituciones que son hacedoras o que generan acciones concretas para pues solucionar o para minimizar la problemática en la que ustedes están interesados, eso es una práctica de incidencia. Sin embargo, también ahora tenemos que hacer otra separación y así nos vamos a ir complejizando absolutamente todo, ¿no? Está la incidencia pública y está la incidencia política, que son cuestiones separadas. La incidencia pública es cuando está dirigida a el público en general, o sea, o a su público objetivo o a la población objetivo o beneficiaria. Por ejemplo, si ustedes hacen campañas de comunicación o si hacen campañas para buscar voluntarios y voluntarias o campañas de socialización de acuerdo a acciones muy concretas que están realizando otras personas o que están realizando ustedes y que quieren que lleguen a más números de personas. Sin embargo, específicamente la incidencia política se refiere no a eso. Y creo que es como pues la principal complejidad que muchas veces le dan las organizaciones de la sociedad civil. Piensan que, y pensamos, porque también cometí esos errores a lo largo de mi carrera, que incidencia pública e incidencia política son exactamente lo mismo. La incidencia política, por su parte, se refiere al acercamiento con las instituciones, que justamente es este enlace, es este proceso de negociación, es este proceso de ser parte del diseño, la ejecución, la formulación o la evaluación de un programa o un proyecto que se esté realizando por parte del gobierno específicamente. Ahí el protagonista en la incidencia política, el protagonista es el gobierno o es como la contraparte de ustedes, mientras que en la incidencia pública la contraparte es la población en general o la población objetivo que ustedes tienen o a la que le quieren llegar, pero no son las instituciones. Entonces, justamente se empieza como a desmembrar estas ideas de que sí se tienen o sí se pueden hacer incidencia pública e incidencia política al mismo tiempo y generando estrategias muy concretas en diferentes esferas, pero no necesariamente son iguales, no necesariamente se tienen que hacer las dos y
muchas veces no necesariamente se tienen las capacidades para hacer ambas. Entonces, eso es más o menos como las complejidades que puede tener lo que se trata la incidencia. Recordemos que justo incidir en algo es generar cambios a partir de intereses concretos, intereses propios o intereses de su organización o intereses de un grupo en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo, y con eso en visión se generan cambios en la sociedad en general, en los grupos específicos o en conjunto con las instituciones. Entonces, más o menos por ahí sería como la incidencia en políticas públicas. Yo, por ejemplo, me organizo más o me desempeño más en incidencia política, que es justo comunicarme con las instituciones. A veces las vemos como este ente extraño, este ente gigante y oscuro y muchas veces opaco, muchas, casi siempre opaco, y pues tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, a veces me gusta decir que soy como la traductora, ¿no? Así de lo que en realidad el abogado quiso decir es que todo va bien, ¿no? O sea, como justamente generar este enlace de comunicación y permitir que personas que tienen procesos diferentes puedan acercarse a las instituciones. Eso es incidencia política y eso es incidencia en las políticas públicas. Ok. Si van teniendo dudas y eso, me van diciendo, porque me gusta Sí. como que haya rebote. De hecho, les voy a solicitar que si alguien tiene la viabilidad de alguna pregunta, ya sea que nos pueda colocar ahí en el chat su pregunta y la vamos mencionando, o bien nos levanta y abrir el micrófono, ¿no? Eh, lo que estoy entendiendo, mi estimada Claudia, es que yo, por ejemplo, siendo una organización, voy a poner un ejemplo, no me dedico a eso, pero bueno, me dedico a generar, mi problema es incidir en la desnutrición infantil, ¿no? Pero en mi actuar me doy cuenta que no puedo operar de manera muy concreta en algunos estados del sureste del país, ¿no? Y esto porque, bueno, pues cuando yo llego a las comunidades, los presidentes municipales me dicen que no tengo permiso, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí vengo, tengo algunos detallitos para poder operar, ¿no? Opero de cualquier forma, pero podría decirse que no me dan toda la viabilidad. Y yo tiéndome a revisar, puede haber algún artículo, alguna ley o alguna normatividad que yo no había tomado en cuenta y luego entonces levanto la mano y digo, oye, hay que reformular, ¿no? Eso también es incidencia en política pública. Por supuesto, y creo que justo depende como de diferentes cosas. Las políticas públicas están diseñadas como en un ciclo. Primero se ve la problemática, luego se diagnostica la problemática y se empieza a nombrar de alguna manera qué es lo que está sucediendo, quiénes son las personas que sufren esta problemática, a quienes les toca de manera transversal o de alguna manera o en ciertas dinámicas. Luego está la formulación, que justamente es cuando el gobierno dice como de que, no manches, pues ahora ya tenemos como este diagnóstico, pues tenemos que empezar a diseñar y a hacer como cosas, cómo podemos resolver nosotros como institución esta problemática a partir del diagnóstico que ya tenemos. Una vez diseñan la solución o la posible solución, la ejecutan, que es el siguiente paso del ciclo de las políticas públicas, y una vez ejecutada, pues la evalúan. Y obviamente no se termina la problemática, porque las problemáticas son muy amplias y lamentablemente no se va a terminar la pobreza. Se va a minimizar la pobreza, pero no se termina. Entonces, vuelve el ciclo porque ahora estudias otra problemática. Voy con esto a que justamente cuando nosotros identificamos y nosotras identificamos dónde se encuentra nuestra problemática específica, podemos ver qué institución es la que lo resuelve o qué institución es la que está diseñada para resolver o hacer esa parte del ciclo de las políticas públicas. Una vez nosotros podemos identificar dónde está la problemática o el proceso, el que queremos cambiar o que queremos generar este cambio, pues es cuando empezamos este enlace y esta comunicación con la institución, y a partir de eso se genera o se inicia un proceso de incidencia. Ok, perfectísimo. Bastante interesante, Clau.
¿todas las organizaciones de la sociedad civil podemos generar incidencia en política pública? Sí, o sea, la verdad es que todas pueden, no todas deberían, no todas quieren, y creo que no todas tienen las capacidades técnicas o específicas para poder generarlas. ¿Por qué? Bueno, también es muy importante que cuando hablamos de sociedad civil en general, estamos hablando de una amplitud gigantesca de sociedad civil. Muchas veces hay activismo muy explícito en cuestiones que son contrarias a las que nosotros estamos luchando de alguna manera, ¿no? Entonces, puede que haya un choque. Y recordemos que estas dos vertientes o las diferentes alas de sociedad civil que chocan en sus intereses también están generando o están buscando generar algún tipo de incidencia. Lo podemos ver en polos muy obvios, pero que son opuestos, entre personas que defienden el matrimonio igualitario y personas que no defienden el matrimonio igualitario, como por poner los ejemplos más polémicos de alguna manera, ¿no? Estas dos vertientes están generando o están buscando incidir de alguna manera en el diseño y en la estructura de las políticas públicas o en la formulación y en la ejecución de las políticas públicas. Justamente a partir de esta lucha entre integrantes de la sociedad civil, porque a pesar de que son contrarios, pertenecen al mismo grupo de sociedad civil organizada, porque se organizan y porque no son parte de alguna institución, pues justo empiezan a generar este tipo de procesos. La importancia de este espacio y de este comentario es que justo ahí importa más quién tiene más capacidades o quién tiene los procesos para pues generar incidencia de alguna manera u otra. Justo, por ejemplo, para incidir, o sea, como diciéndolo muy burdo y muy genérico, necesitaría seguir como una serie de pasos o contener algún tipo de, pues, checklist, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres incidir de manera pública, o sea, para un grupo general y hacer que tu tema importe de alguna manera, pues necesitarías a una persona que esté constantemente teniendo acceso al análisis y generar un criterio de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo en México y de lo que está sucediendo a nivel local. Quiénes son las personas que integran las instituciones, cuáles son las relaciones que tienen las instituciones entre sí, inclusive no solo en lo técnico de qué institución se comunica con qué institución, sino también en lo político. Recordemos que tanto a nivel local como a nivel nacional e inclusive mundial, las instituciones están pues siendo operadas por personas o personajes políticos que tienen relaciones entre sí y que muchas veces esas relaciones pueden facilitar de alguna manera nuestro acercamiento a ellas o pueden dificultarlo y entorpecerlo. También, por ejemplo, si quisieran hacer una incidencia pública para llegar al público general, recomiendo 10 de 10 hacer una estrategia de comunicación, pero así de que masiva, o no masiva necesariamente en la cuestión de cantidad de personas a las que les llegues o las cantidad de personas que pertenezcan a tu equipo, que se digan community managers o diseñadores y diseñadoras, si no me refiero a que de verdad sea una estrategia de comunicación verdaderamente pensada para la población o las poblaciones a las que les queremos llegar. Esto es fundamental, no quedarnos solo en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp, sino también reconocer que existen diferentes tipos de redes, no necesariamente redes digitales, sino también redes vecinales, redes de organizaciones, redes de mujeres científicas sociales y diferentes espacios que también necesitan algún tipo de establecimiento de comunicación para que les hagan llegar nuestro mensaje. La comunicación, muchas veces, organizaciones de la sociedad civil me ha tocado y me he topado en muchos espacios que piensan que es como un extra, o sea, que es como la comunicación nomás es para decirle a las personas que lo que estamos haciendo y hacer alguna que otra campaña para que le llegue a más beneficiarios y beneficiarias. En realidad, las campañas de comunicación son muchas veces lo que permiten una incidencia. Y por eso yo les invito a tener como personas en su equipo de comunicación que se dediquen exclusivamente a la estrategia de comunicación en sí mismo.
No community manager que nada más les hacen los copies para el Facebook y para Twitter, sino que genuinamente esté generando constantemente contenido para los diferentes públicos que tienen. Al generar contenido pensado, analítico y llame la atención de las personas, pues están generando conversación. Al generar conversación en otros grupos que no son los mismos a los que normalmente estamos acostumbrados, nuestro círculo rojo, que pues ya estamos como informados e informadas de este tipo de cosas, podemos ir abriendo la discusión en otros espacios, y cuando le llega a los oídos correctos o cuando le llega ya a una esfera tan amplia nuestro mensaje, las instituciones no tienen de otra que escucharnos. Y de esa manera se empieza a generar la conversación nuevamente. Recordemos que lo importante y lo más interesante de una incidencia es generar la conversación con las instituciones. Y esto que menciona Claudia es bien importante, ¿eh? Porque si bien el primer paso que nos está mencionando Claudia es tener a alguien que se dedique a la generación, al monitoreo de investigación, que nos permita sustentar el problema social y documentarnos correctamente a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional, porque tenemos que ver, oye, cómo se está viviendo el problema de la pobreza en Monterrey, cómo se está viviendo a nivel México y cómo se está viviendo a nivel nacional, ¿no? O sea, debemos de tener el panorama, pero ahora sí con datos duros, con datos de fuentes fidedignas, ¿no? Después de ahí, por lo que estoy entendiendo, Clau, es toda esa información, cómo la concentro en una estrategia de comunicación que implique la definición de un mensaje clave, ¿no? De un concepto central que nos diga, oye, esto lo vamos a llevar hacia otros niveles, no solamente hacia mi población objetivo, ¿no? A la población que muchos llamamos destinataria, sino que también tenemos que pensar qué otros colectivos, qué otras organizaciones, qué partidos lo traen en la agenda, todo eso es considerando el concepto clave, el mensaje clave de nuestra estrategia de comunicación. ¿Voy bien, Claudia? Porque si no me repruebas, ¿eh? No, vas increíble. Y de hecho, si se van dando cuenta, nosotros desde nuestra planeación o desde nuestro planteamiento de lo que es la incidencia, estamos imitando un poco al ciclo de las políticas públicas. Nosotros desde un inicio ya vimos cuál era la problemática que queríamos atender. Con una persona de investigación estaríamos generando un diagnóstico. ¿Cómo está en datos duros, como bien dice Cuauhtémoc, cómo están datos duros las realidades más cercanas, para no hablar desde nuestros testimonios de yo cuando era chiquita pues me dio, no, nada, o sea, sí puede ayudar, pero no podemos generar incidencia a partir de testimonios. Sin embargo, también estamos generando un diagnóstico de cómo nosotros podemos empezar a establecer. Cuando llegamos a la comunicación, ya estamos formulando un cambio y una incidencia. Justo el siguiente paso en esa parte, cuando ya empezamos a establecer el enlace y la comunicación con las instituciones y ya llamamos su atención, ahora es momento de demostrar que sabemos de lo que estamos hablando, no solo en cuestiones de comunicación, sino en cuestiones técnicas. Y para eso se requiere también, tanto ustedes como una persona encargada, tanto de sus organizaciones o como de otros espacios, porque también se pueden asesorar en este tipo de cosas, que sepa cómo funcionan las instituciones desde adentro, pero también que sepa sobre el tema que ustedes están requiriendo. Por ejemplo, yo he trabajado en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión. Y justamente cuando organizaciones de la sociedad civil vienen y nos piden apoyos o nos piden ayuda para generar cambios en la legislación concretamente, o bueno, cuando iban, porque ya no estoy ahí, justo la intención era que nos hablaran desde sus experiencias, pero traducirlo a cuestiones técnicas. Y ayudaba muchísimo cuando ellos y ellas ya estaban asesorados en este tipo de temas, porque nos facilitaban el trabajo. Y la verdad es que, tristemente, pero a las instituciones lo que más les ayuda y lo que más les interesa en este tipo de incidencias es que les den ya el trabajo lo más armado posible. Y para eso necesitan este tipo de refuerzos técnicos muy fortalecidos en las temáticas que quieren cambiar o en lo que quieren incidir, y a partir de eso se pueden asesorar con diferentes personas
que estén especializadas en políticas públicas, en sus temas en concreto, o en su caso, en la legislación correspondiente. Lo que estoy tratando de entender, Claudia, es que como una consecuencia del análisis del problema social, es poder delimitar claramente qué es lo que queremos cambiar, ¿no? O sea, un cambio en algún artículo, un cambio en alguna norma, algún cambio en algún protocolo, que esté afectando a nivel estatal, nacional, municipal, pero sí hay que tener una claridad, ¿no? Y eso tiene que ir alineado a lo que mencionamos anteriormente, al tema de la comunicación, ¿no? Yo no te puedo ir a cabildear, dame naranjas, cuando en mi tema de comunicación estoy vendiendo nueces, ¿no? Cosas totalmente distintas. Sí, totalmente. Y de hecho, me encanta cómo me estás traduciendo. Es como Cuauhtémoc ya les podría dar el curso así de pie a pa, ¿no? Y creo que justo tienes toda la razón. Tiene que ir todo encuadrado en una misma temática. Si nosotros ya pudimos visibilizar que existe una problemática concreta, no necesariamente, hablemos como de la pobreza. O sea, sí, la pobreza es una temática, es una problemática pública. Sin embargo, esta es transversal y se necesita atacar desde diferentes visiones. Desde un inicio, para la incidencia, tenemos que reconocer que la pobreza en concreto se diversifica en diferentes ramas y que tiene diferentes soluciones. Si nosotros creemos encontrar una solución de las miles de ramas que existen, eso es en lo que queremos incidir. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper burdo y no necesariamente es algo en lo que creo, pero, por ejemplo, una de las problemáticas es que las personas sin hogar no tienen que comer. Entonces, una de las soluciones que yo quiero darle es darles una comida por lo menos una vez al día a 30 personas en situación de calle en la zona metropolitana de Guadalajara. Si se dan cuenta, yo estoy siendo exageradamente específica. Ya tengo cuantificadas las personas en situación de calle a las que quiero beneficiar, la forma en la que las quiero beneficiar, y ahí ya justo lo que terminaría sucediendo es que me tendría que acercar con las instituciones correspondientes para que no saliera de mi bolsillo, porque normalmente recordemos que estas son tareas del gobierno, no de las personas particulares. Son respuestas gubernamentales que tienen la obligación las instituciones de dar respuesta. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil y como activistas somos un apoyo y fiscalizadores de las herramientas que están dando el gobierno en concreto. Pero si yo ya encontré una solución o la que yo pienso que es una solución, pues puedo hacer diferentes cosas. Puedo de manera paralela acercarme a la institución a la que yo creo que le toca ese tipo de situaciones con base a un asesoramiento técnico, como atacarlo desde afuera con una estrategia de comunicación masiva para llamar la atención de las personas y que se den cuenta que la problemática de las personas en situación de calle es tal cosa y que se puede solucionar de tal manera. Entonces, de esta manera vas de forma paralela creando agenda para llamar la atención y generando importancia, y al mismo tiempo estás generando un proceso técnico y de negociación frente a las instituciones. Entonces, va ahí más o menos de manera paralela. Y sumando a lo que menciona Claudia, es muy importante siempre la objetividad, ¿no? Porque a la primera, cuando vemos alguna carga ideológica, nos los pueden tumbar de entrada, ¿no? Cualquier petición o cualquier gestión que estemos haciendo, Claudia. Sí, totalmente. Creo que justo tampoco es tan como, o al menos en diferentes temas, se necesita la objetividad de reconocer frente a quiénes estamos y por qué estamos en donde estamos, ¿no? O sea, creo que justo las luchas que tenemos o la diversidad de las luchas que tenemos requieren distintos tipos de soluciones, y algunas soluciones tienen mucha carga ideológica o mucha carga moral. Justamente eso no debe ser institucionalizado. Las personas o las ideologías de las personas y la moralidad de las personas en distintas temáticas deben quedarse en la ideología de las personas. Sin embargo, no debe cargarse las instituciones de la moralidad o de las respuestas de los criterios individuales que tendrían como individuos las personas, sino de verdad ahí se pierde
y justamente cierra puertas a las negociaciones. Cuando tú ya llegas con una respuesta, con una carga ideológica o moral, estás cerrando las puertas a las personas que no piensan igual que tú. Y a partir de eso, las negociaciones se acaban automáticamente. Perfecto, claro. Ya definí, ya analicé, ya hice mi concepto de comunicación, ya estoy haciendo ruido en las redes, no solamente sociales como mencionas, Clau. Tengo que subir, ¿no? O sea, cuando digo subir, hay que ver el momento idóneo para tocarle la puerta a quién, Claudia. ¿A algún político? ¿A quién, Clau? ¿Qué nos dirías ahí? ¿Cuál sería el paso siguiente? Yo creo que ahí dependería muchísimo del objetivo que ustedes tengan en concreto o en lo que quieran incidir específicamente. Por ejemplo, si yo en lo que quiero incidir es al respecto de que se reconozcan la progresividad de los derechos humanos para ciertas personas, pues a donde tengo que ir es al Congreso, porque justamente es ahí donde se generan las leyes concretas en donde se reconocen los derechos para ciertos grupos o para que tengan acceso a ciertos beneficios o ciertas situaciones en las que antes no tenían. Entonces, justamente ahí es el Congreso del Estado. Sin embargo, si nosotros reconocemos que la problemática o nuestro nivel de incidencia se va por otra área, pues justamente será a la dependencia concreta que resuelva la problemática que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en el caso de educación, sería justamente la Secretaría de Educación. Sin embargo, yo siempre recomiendo tener el respaldo, o sea, a pesar de que mi tema no sea para legislar o no sea un tema para generar como algún tipo de cambio jurídico, a pesar de que todo puede llegar por ahí, sí recomiendo tener el respaldo o el acercamiento con diputados y diputadas que estén interesadas en la temática, sobre todo porque pueden ser un primer escalón para llegar a otro tipo de espacios o para tener otro tipo de acercamientos. Recordemos que el Congreso o los congresos son espacios increíblemente politizados, increíblemente, pues, de acercamiento con muchas personas que ya tienen como un colmillo que les arrastra al suelo, pero que también son nuestros representantes. Y a partir de este proceso de representación, tienen la obligación de generar cambios no meramente legislativos, sino también que impulsen las necesidades y las respuestas a las necesidades de todas las personas. Si bien ahí no es su tema, por ejemplo, en cuestiones de educación, saben que lo va a resolver la Secretaría de Educación, pero no tienen acceso a esta secretaría, les recomendaría 100% acercarse al Congreso del Estado con su diputado o diputada local, o en el caso con la presidencia de la comisión de la temática que les interesa. Por ejemplo, en este caso hipotético sería la Comisión de Educación y Cultura, justo como para, uno, generar un acercamiento político, inclusive hasta para entrenarse ustedes. O sea, lamentablemente, pues sí se necesita tener labia para generar negociaciones o para generar como algún tipo de acercamiento o algún tipo de incidencia. Entonces, ¿qué mejor que jugarse con un diputado o una diputada local que justamente puede que no resuelva su problemática, que puede que sea una puerta cerrada, pero mejor cerrar esa puerta a cerrar la puerta de la institución en la que verdaderamente quieren incidir? Entonces, es un primer acercamiento, es un entrenamiento que se pueden generar e inclusive les pueden dar muchas sorpresas y tal vez sí les pueden solucionar la problemática o generar el cambio desde el Congreso del Estado. Lo que está queriendo decir Claudia es que nos preparemos porque nos pueden batear y dar con ronazo muchas veces, antes de que nos acepten cualquier primer propuesta. Sí. Y esto va a depender mucho de que también vayamos armados, bien documentados, bien preparados y además no mandemos a la persona que no le guste hablar, sino a la persona que tenga labia, como bien mencionaba Claudia, que tenga manejo del tema, ¿no? Porque también a veces no nos gusta hablar, pero además no tenemos el manejo del tema y entonces nos quedamos así como que, ¿y ahora qué hago aquí frente al político, no? O frente a cualquier organización que nos esté atendiendo, Clau. Sí, sobre todo porque recordemos que el no ya lo tenemos. O sea, y realmente lo que se necesita es seguir tocando puertas. No manden a los chicos y a las chicas de servicio social a hacer negociaciones
ni siquiera hacer sus publicaciones de comunicación. De verdad, se puede generar una inversión teniendo en cuenta que la comunicación, tanto a nivel redes sociales como a niveles analógicos, es verdaderamente importante para los puntos de negociación, porque estás llamando la atención y estás generando voluntades al respecto de tu tema. Yo insisto mucho en la comunicación porque de verdad me parece el punto más importante, de los puntos más importantes al respecto de una incidencia pública y una incidencia política. No hay nada que asuste más a un político que un periodicazo. Y eso sigue siendo real desde los tiempos de mi papá y los tiempos de mi abuelita, y sigue siendo real en nuestros tiempos. Entonces, aprovechemos ese tipo de situaciones y ese miedo para quitarnos el nuestro, que sería hablar con una persona política. Pues a partir de este reconocimiento del mutuo acuerdo que se puede llegar a que sea un ganar-ganar para ambos, pues ayudaría bastante en ese tipo de situaciones. Creo que invertir en una buena comunicación, en un buen proceso de negociación y en un acercamiento les ayudará a tranquilizarse y a ganar confianza en que el no ya lo tienen, pero pueden ganar mucho a partir de este tipo de situaciones. Perfectísimo, Clau. Y por lo que estoy entendiendo, y lo que me comentabas hace rato de la pregunta que te hice, Clau, las OSC la incidencia política es para todas, y por lo que estoy entendiendo es que sí es para todas, pero no es recomendable que todas la hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque como estamos observando, necesitamos de una organización madura, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Tanto a nivel en procesos internos, como procesos administrativos, porque seguramente nos van a echar ojo, ¿eh? O sea, la primera que comencemos a generar ruido, nos van a voltear y nos van a decir, oye, ¿y es transparente? Oye, ¿cómo va en todo el tema fiscal, no? Oye, ¿y cómo? Etcétera, ¿no? Nos van a analizar, ¿no? Y cuando eres de recién ingreso, pues te pueden decir, oye, pues no tienen ni experiencia, no tienen ni conocimiento, etcétera, ¿no? Dos, primer punto, que seamos una organización madura, ¿no? Que tengamos una más a nivel interno, a nivel de procesos operativos, a nivel de transparencia, rendición de cuentas, a nivel de órgano de gobierno, a nivel administrativo, ¿no? Creo que un segundo punto de lo que también estás mencionando, Clau, es importante que tengamos áreas sólidas tanto en investigación como en comunicación, que si bien la operación propia de la organización no la debemos descuidar, pero sí debemos comenzar a poner estos pilares de áreas. ¿Para qué? Para que todo nuestro actuar esté sustentado, ¿no? Y entonces, ahora sí, podamos hacer un monitoreo de lo que queremos generar en incidencia, ¿no? ¿Voy bien, Clau? Sí, totalmente. Y creo que justo acabas de dar como en el clavo. Se necesita ser una organización madura, sobre todo para saber y tener como súper bien fundamentado o tener cimientos muy fortalecidos al respecto de qué es lo que quieren y cuáles son los cambios deseados que ustedes están promoviendo. Si fueran una organización de recién creación, que también está chido, no les recomendaría empezar un proceso de incidencia, porque automáticamente cuando estás iniciando un proceso como de organización, ni siquiera todavía conoces al 100% de las personas con las que estás trabajando. No sabes los procesos ideológicos que tienen, las moralidades o las tradiciones que les mueven o que de alguna manera defienden. Entonces, a partir de este proceso de conocimiento y maduración de la institución, vas a ir reconociendo qué es lo que defiende tu institución. Reconociendo qué es lo que defiende tu institución, puedes reconocer por qué es lo que lucha tu institución. Y al reconocer qué es lo que lucha, pues vas a saber cuáles son las soluciones y cuáles son los tipos de acercamientos deseados a la institución a las que ustedes quisieran incidir de alguna manera. Tercer punto, tener una estrategia de comunicación, Clau, ¿no? Cuarto punto, yo diría tener aliados estratégicos o formar parte de redes, ¿no? Y no solamente de la red social, ¿no? No, ya tengo mi Instagram, ya tengo mi Twitter y ya tengo mi Facebook. No, espérate. Ese tipo de redes no. Otro tipo de redes, ¿no? Redes de organizaciones afines a la temática que estamos trabajando, porque por ahí diría el dicho, ¿no? Es más fácil llegar lejos con todo un equipo atrás, ¿no? Al lado, vamos, Clau.
Sí, totalmente. Y creo que también se tiene que empezar a reformular la idea de lo que es una red. Normalmente cuando fue creada la idea de que entre más logos dentro de un posicionamiento se vieran, pues estabas más fortalecida de alguna manera, ¿no? Y si bien todavía hay ciertos espacios en los que conviene llenar la hojita de logos, pues actualmente tampoco es el peso necesario. Creo que justo se ha llegado a un proceso social en el que no se necesita únicamente la firma de las organizaciones, se necesita un trabajo y generación de una estrategia conjunta como red. Si son parte de alguna red o si son parte o si buscan integrar alguna red para la incidencia, no se queden con la idea de que solo el logo es más que suficiente. Pidan cosas a la red. Y yo sé que se escucha como de que, ay, no, pero es que cómo les voy a molestar, pero no, 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 nada. O sea, si están siendo parte de un espacio, necesitan consolidar con trabajo ese espacio. ¿A qué me refiero? Si una organización está generando esta red, pues una organización se hará cargo de la estrategia de comunicación, otra organización se hará cargo de los diseños gráficos, otra organización se hará cargo de los procesos logísticos necesarios para ir a ciertas reuniones o ir a espacios en los que no llegan las redes sociales. Creo que justo ya no es tan pesado o ya la formulación de una red no necesariamente es por la cantidad, sino que ahora se necesita visibilizar la calidad de las redes de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuánto peso es lo que tienen? No por la cantidad, sino por la calidad de sus trabajos y de las relaciones que pueden generar a partir de el trabajo comunitario que logren. Entonces, creo que si son parte de alguna red o quieren ser parte de alguna red, de verdad se necesitan procesos de co-creación y colaborativos para generar una incidencia verdadera en este tipo de espacios. No solo como de, sí, me sumo a tu nombre y me sumo a tu posicionamiento, sino verdaderamente voy a editar el posicionamiento que estás estableciendo para que sea más efectivo. No sé si me explico en esta parte de, porque sí, de verdad ha sido un tema en todas las organizaciones a las que pertenezco. No, 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 creo, sí, sí, reiteramos, si alguien tiene alguna pregunta, porque además ya vamos a entrar a la recta final, se me ha ido bien rápido el tiempo ahorita con la plática con Claudia. Si alguien tiene alguna pregunta, es momento de que nos las vayan colocando porque ya vamos a entrar en la recta final, ¿no? Y esto también se va alineado a esto que mencionabas, ¿no? Ser referentes en el tema, ¿no, Claudia? ¿Por qué? Porque es fácil que nos volteen a ver cuando sabemos que hay una persona que sabe del tema, que está representándonos a nivel institucional, organizacional, ¿no? Y que además tiene los pies para plantarse, ¿no? Y para poder hablar del tema y poder discutir y poder comentarlo y poderlo trabajar de la mejor forma sin caer en estas cargas ideológicas, ¿no? Clau. Sí, totalmente. O sea, creo que justo ustedes ya son especialistas en el tema y son expertos en los temas en los que les mueven y les tocan porque se han ido fogueando en estos temas de acuerdo a la práctica y de acuerdo a lo que han hecho y de acuerdo al montón de años que seguramente llevan trabajando en diferentes espacios en estas cosas. Sin embargo, es muy importante que se den a conocer en distintos ámbitos y en diferentes espacios para que justamente cuando se piense en como de, ah, no manches, necesito a una persona especialista en cuestiones de cultura, automáticamente se piensa en cierta organización de la sociedad civil o necesito cuestiones de incidencia política, pues se piensa en algún especialista en concreto o en cuestiones de igualdad sustantiva, igualdad de género, pues se piensa en diferentes especialistas. Cuando te das a conocer en ese tipo de ámbitos y empiezas a participar en este tipo de esferas, pues también se genera una comunicación y un enlace muchísimo más rápido y muchísimo más efectivo con las instituciones o con las personas que integran las instituciones. Recordemos que las instituciones son herramientas para que la democracia funcione y son habitadas por personas. Y muchas veces las personas que habitan las instituciones pueden ser aliadas. Nuestras alianzas no están solo fuera con organizaciones de la sociedad civil, sino que también hay personas adentro a las que les interesan nuestras temáticas y que muchas veces pueden fungir como, no necesariamente diputados y diputadas, sino por ejemplo asesores y asesoras o inclusive como directivos en alguna secretaría del que pertenezca al gabinete,
porque de verdad les interesa el tema y son una herramienta técnica que posiblemente podamos prescindir en nuestra organización, que tal vez no la tengamos tan trabajada en nuestra organización, pero encontramos en el interior de la institución a alguien que le interesa, pues qué mejor, ya tenemos ese brazo técnico al interior que puede ser como el traductor o la traductora en esta temática. Perfecto, Clau. Clau, hay algo que también he escuchado mucho cuando hablamos de tema de incidencia en política pública, la agenda pública, ¿no? Y dicen por ahí, cuando tienes que saber leer muy bien la agenda pública, porque esto es como la ola, ¿no? Cuando ves que viene, te tienes que trepar en ella para que luego entonces puedas avanzar más rápido, ¿no? ¿Cómo nos definirías la agenda pública, Claudia? ¿Qué tendríamos que saber lo básico de eso? La agenda pública es la temática que le importa a las personas. O sea, así de simple y así de rápido. Sin embargo, esta agenda se divide en diferentes espacios. Está la agenda urgente, que justamente, por ejemplo, podemos ejemplificar con el COVID, que nos llegó de la nada y automáticamente tuvimos que responder en friega y las instituciones, organizaciones de la sociedad civil tuvieron que responder a lo que estaba pasando y todos los temas, todo se giró a hablar del COVID y cuáles eran las necesidades y era justamente lo que todo el mundo estaba viendo y lo que todo el mundo estaba percibiendo, porque era la agenda urgente y prioritaria. Está la agenda institucional, que justamente es como un paso después de la agenda pública. La agenda pública es de lo que está hablando todo el mundo, de una problemática general que impacta a diferentes esferas o a un grupo en particular, pero que de alguna manera como que le mueve algo a las demás personas. Puede ser a partir de algún suceso o a partir de alguna coyuntura, por ejemplo, perdón por ejemplificar de esta manera, pero algún feminicidio que le haya tocado las fibras sensibles a una población muy, muy amplia y todo mundo empieza a ver esta agenda en concreta de los feminicidios y de la violencia de género en este tipo de temáticas. Eso es la agenda pública, lo que llama la atención. Sin embargo, después, cuando nos vamos a la agenda institucional, es lo que las instituciones le están dando respuesta. Son la agenda de las instituciones. Por ejemplo, siguiendo como en este terrible ejemplo, una vez más una disculpa, pero no se me ocurren otras cosas. Hablando de los feminicidios, cuando se vio que la violencia de género era una problemática grave porque estaba en la agenda pública y todo el mundo estaba hablando del tema de violencia, pues las instituciones tuvieron que dar respuesta. Y fue como de que, sí, creo que no hemos hecho suficiente, entonces podemos hacer más, ¿no? A ver qué hacemos y a ver qué programas promovemos a partir de que todo el mundo está hablando de eso. Las respuestas son la agenda institucional y es como esta otra carga que también tiene y que también responde a la agenda pública. Por eso es tan importante saber leer la coyuntura, saber leer el contexto, porque justamente puedes saber cómo van a responder las instituciones a partir de la agenda pública. Es lo que normalmente promueven las personas cuando dicen como de que súbete a la ola, porque si te subes a la ola, las instituciones le van a hacer caso a tu tema y las instituciones van a tener que responder a tu tema en concreto, porque como va a haber tantas personas hablando de eso, pues ahora sí se tiene que dar una respuesta en concreto al tema. Pero así como te puedes subir a la ola, Clau, también te pueden bajar de un fregadazo, ¿no? Sí, totalmente. Y me ha pasado infinidad de veces, así como de que me subo, me bajo, me subo, me bajo. Pero creo que justo es esta situación en la que pues no controlas todo. Y también aceptar eso ya definitivamente es un paso adelante y es un paso importantísimo. Porque muchas veces, por ejemplo, en cuestiones de la pandemia, vino a arruinar la agenda pública de todo mundo. O sea, si una persona estaba logrando subir su tema, cuando llegó la pandemia, fue como de que, ¿a quién le importa esto? O sea, estamos en mitad de una crisis sanitaria sin precedentes, o al menos en mi generación sin precedentes, y que al mismo tiempo se está generando como un tipo de estrategia. Entonces, pues nadie podía controlar la pandemia, no se pudo controlar la pandemia, ni siquiera teníamos las respuestas para la pandemia, así que todo se tuvo que bajar a partir de esa parte. Entonces es una problemática sensible porque como te suben, te bajas.
Totalmente. Vamos a entrar a la recta final. Clau, ha estado bien interesante la plática. Estamos ya en los últimos 5 minutos, pero Ok. los quiero terminar de aprovechar, invitándolos a que nos pregunten ahí en el área de chat, que nos coloquen sus preguntas, porque ya estamos entrando ahora sí casi a despedirnos, ¿no? Nos pregunta Oli Durán, ¿cómo podemos generar una ola? ¿Es posible desde una organización de la sociedad civil, Clau? Súper es posible. Y creo que justo por eso insisto tanto en las estrategias de comunicación, porque hay muchas veces que la temática en la agenda pública son plantadas. O sea, realmente ninguna es como, o no son tan coyunturales como, por ejemplo, pudieran ser sucesos de terremotos, feminicidios, etcétera, etcétera, sino que justamente a través de la comunicación puedes empezar a llamar la atención de otras personas para que empiecen a hablar de la temática y a partir de la generación de la discusión en diferentes espacios, se empieza a subir tu tema. Cuando se empieza a subir tu tema y ves que ya está como de que, no manches, mi abuelita ya está hablando de eso, o mi hija que no tiene nada que ver con este tipo de temas está hablando de eso, es como lo tienes que aprovechar 100%, porque si no, como vino se va. Entonces la estrategia de comunicación es exageradamente importante. Inclusive saber cómo, para qué utilizar cada una de las redes, tanto las redes sociales como las redes análogas, en este tipo de situaciones funciona bastante bien, porque puedes plantar temas, se escucha terrible plantar, pero puedes empezar a generar temáticas y discusiones en torno a los intereses concretos de los grupos a los que ustedes defienden. Y yo creo que suena frío, Clau, pero efectivamente tenemos que generar ruido, ¿no? O sea, no es tan fácil porque no vamos a esperar que de la nada se genere la agenda pública y de la nada se genere mi posicionamiento como institución y mi postura ante un determinado problema social, ¿no? Clau, desde tu punto de vista, ¿es costosa generar la incidencia en política pública para una OSC? Creo que no necesariamente tiene que ser costosa, porque pues ya tiene que ver más con una madurez y una sensatez de las propias organizaciones, de qué es lo que quieren y qué es lo que puede promover cada uno y una de las personas que lo integran. Si una persona voluntaria es una persona increíblemente estratega de comunicación, pues date como magnate, ¿no? Pero creo que es más una situación en la que se puedan valorizar los talentos que se tienen al interior de las organizaciones, pero también reconocer las faltas que se tienen y saber cómo cubrirlas. Muchas veces pensamos que aunque no tengamos una persona de investigación, pues mi mamá lo puede hacer porque le caigo bien y porque me ayuda, ¿no? Pero lamentablemente, pues mi mamá no es investigadora, sino que no le gustan este tipo de cosas. Entonces, le tendría yo como organización que invertir a una persona que verdaderamente le apasione y le guste el tema para que me ayude a investigar. Entonces, no necesariamente es costoso, pero sí se requiere madurez como organizacional y reconocimiento a las fortalezas de cada una de las personas que lo integran y a las debilidades organizacionales que se tienen. Y eso que acabas de mencionar nuevamente es muy interesante, Clau, porque normalmente no pasa en las organizaciones de la sociedad civil, ¿eh? Ni en alguna otra organización que por cualquier cosa ya metí al compadre, ya metí al amigo, pero oye, es que debe ser un especialista en, pero es que mi compadre no tiene trabajo, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya comenzamos a flaquear un poco al interior de nuestras organizaciones. Clau, la verdad es que se nos ha ido bastante rápido el tiempo. Muchísimas gracias por ilustrarnos. Creo que coincidiremos las personas que están aquí con nosotros acompañándonos en este webinar, más las que están en las redes sociales. Nos diste aspectos básicos, ¿no? Y antes de seguir avanzando, nos comenta Elda Yael Durán Orozco. El tema de salud, específicamente diabetes tipo 1, está muy minimizado. Este tema siendo un grave problema de salud pública. Aquí no nada más tiene que ver la Secretaría de Salud, por lo menos también la Secretaría de Educación. ¿Se pueden unir más de dos instituciones para generar una incidencia política? Por supuesto, y de hecho es muy necesario reconocer que las problemáticas son transversales y no únicamente de responsabilidad de una secretaría, sino que justamente son necesarias estrategias
de gobierno transversalizadas entre una y otra. Sin embargo, por cuestiones humanas y porque ustedes no se pueden dividir ni yo me puedo dividir, es lo más sencillo acercarse primero a una institución y que la propia institución genere el enlace con la otra para de esta manera que hagan equipo y se pueda generar una solución transversalizada. Y de hecho, muchos problemas sociales deben de contener soluciones transversales, ¿no? Que implique la contribución de diversas instituciones y de diversas disciplinas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perfectísimo. Pues Clau, no me queda más que agradecerte y veo que no hay cualquier otra pregunta. Creo que todo estuvo muy claro. Fui un intérprete bastante claro también. Lo cual me da muchísimo gusto, Clau. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tus conocimientos. Nuevamente les reiteramos, en Neurona Estratégica estamos abiertos a la generación y a compartir el conocimiento, y ese es nuestro fin último, ¿no? Clau, si nos permitieras, ¿nos podrías proporcionar algún correo electrónico donde te pudieran consultar, que los pudieras orientar, etcétera, Clau? Claro que sí. Cualquier duda, mi correo es claudia.ramirezramos@gmail.com. Y en Twitter, que es donde estoy más activa, es Claudia RMRM. Claudia RMRM. Así la en Twitter. Y hasta ahí. Ya más redes ya no, por favor. ¿Ok? Sí, no, ya con esta. Correo electrónico también ahí. Cualquier duda, cualquier comentario, tengan la certeza de que Claudia va a estar abierta a responder. Así lo hizo con nosotros, le tocamos la puerta y inmediatamente a la media hora nos estaba respondiendo un correo electrónico. Y la verdad es que le hemos seguido la pista, ¿no? Es una persona muy profesional, lo cual nos dio toda la confianza para poder tener este webinar, ¿no? Nos los invitamos a seguirnos a nosotros, a Neurona Estratégica, en nuestro Twitter, en nuestra Instagram y en nuestra Facebook. Estamos así tal cual, Neurona Estratégica. Nuestra página de internet es neuronaestratégica.com y los invitamos a que nos sigan ahí. Los distintos webinars se han ido subiendo gradualmente ahí, y también ahí, si quisieran tener algún especialista en particular, también tóquenos la puerta, por ahí colócanos la recomendación y seguramente invitaremos a las personas correspondientes. Pues nuevamente, Claudia, también por aquí el Dajael nos dice felicidades, muy interesante todo tu aporte y coincido con ella. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pues los esperamos dentro de 15 días en nuestro siguiente webinar. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Gracias. Hasta luego.